Vamos a leer la palabra del Señor. Por favor, busquen en su Biblia el libro de Marco. Libro de Marco, capítulo 12. Vamos a leer en el versículo 26. Llegar arriba, alcanzar a que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser el centro de toda atracción, cambiar el mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia y por su inmenso amor. Si en el momento de abrirse la cortina alguno te admira, que vean la imagen de Dios. A su nombre. Yo siento que el cielo está aquí en la tierra hoy. Yo siento a Dios. Dale un aplauso a mi Padre. Leemos en el versículo 26, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra y pedimos que sea Él ministrando cada uno de los corazones de lo que estamos aquí en esta noche conforme a su propósito. Por favor, se puede sentar. A este mensaje le pondremos como título: Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La palabra del Señor, cuando habla en Génesis, dice que habían tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, pero sobre la faz de las aguas, sobre las aguas, se movía el Espíritu Santo de Dios. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Donde está Dios hay movimiento. Desde el principio de la creación de este mundo, la palabra relata que había movimiento del Espíritu Santo sobre las aguas. Donde está Dios hay una gran oportunidad, y es que su palabra dice en Juan 11:25 que aún los muertos van a resucitar en el nombre de Jesús.
Aún los muertos van a resucitar si creen en Jesús. No hay nadie que pueda ser atado si cree en el nombre de Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, todo se somete a la voluntad de Dios. No hay nada por encima de la voluntad del Señor. Quiero que hoy nos vayamos con este mensaje y entendamos que Él es un Dios de vivos y no de muertos. La palabra del Señor nos relata una historia en el libro de Marcos, en su capítulo 12. Dice la palabra que habían un hombre que construyó una viña y que aquella viña él le puso un cerco, le construyó un lagar y después de construirle el lagar hizo una torre grande. Y Dios le hablaba, Jesús le hablaba a los fariseos y a los saduceos por parábola. Y en aquella ocasión Jesús le estaba relatando aquella historia del hombre que había construido aquella viña. Y yo me puse a investigar y cómo se construía una viña en aquel tiempo. Y la palabra me revela que aquella viña estaba cercada porque se construía de tal forma que nadie pudiese entrar a dañar aquel viñedo. Y el lagar era un hoyo que hacían en la tierra profundo para que cuando la cosecha estuviera lista, entonces poder majar allí y entonces sacarle el jugo a las uvas y poner aquella finca a producir. Y digo, ¿y por qué entonces tenía una torre alta? La torre alta servía para que pudiesen vigilar y ver que no entraran intrusos a aquella tierra, que no entraran ladrones, y desde lejos poder divisar si había un fuego, si había algo que tendrían que arreglar. Y también la parte de abajo le servía como refugio a los trabajadores que tenían tiempo para poder quedarse en aquella viña en el tiempo de la cosecha. Aquella viña fue muy productiva porque daba fruto. Dice la palabra del Señor que después de un tiempo el dueño de aquella viña envió a uno de sus siervos a buscar lo que la viña había producido. Pero ¿qué acontece? Que cuando el siervo llega a aquel lugar, aquellos hombres lo que hacen es que toman ese siervo y lo golpean y lo envían donde su señor con las manos vacías. Y él, al ver lo que ocurrió, decide mandar a otro siervo suyo. Y al segundo entonces lo apedrearon y lo enviaron en afrenta también con las manos vacías. Al tercer siervo que él mandó, ¿saben lo que ocurrió? Ya comenzaron de ahí en adelante no solo a maltratarlo, no solo a golpearlo, sino que también lo mataron. Al ver lo que ocurría, él dice, wow, ¿qué puedo hacer? Ya he enviado profetas, ya le he enviado diferentes profetas y a todos lo han apedreado. Le he levantado evangelistas, lo han apedreado. Le he levantado pastores, lo han maltratado. Jesús está hablando por parábola y dice que decide entonces enviar a su único hijo, al hijo que le quedaba. Y cuando envió el hijo para que buscase de aquella viña lo que habían producido aquellos labradores, ¿saben qué hicieron con el hijo? Cuando vieron el hijo dijeron, este es el heredero, vamos a tomarlo, vamos a matarlo para que nadie pueda cobrar la heredad. ¿Sabe qué hicieron con Jesús? Cuando Jesús vino, no fue que ellos no entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. Lo que pasa era que aquella gente ya estaba bien cómodo, porque aunque el pueblo de Israel había sido invadido por Roma, Roma le permitía a los pueblos que ellos invadían que continuaran con la misma religión que tenía, siempre y cuando pagaran los impuestos. Pero ¿quiénes pagaban los impuestos? El pueblo,
La iglesia no tenía que pagar. Los fariseos, los saduceos, lo que eran en aquel momento los maestros de la ley de la Torá, ellos no pagaban nada, y por cuanto no pagaban, no importaba lo que le ocurriese al pueblo. Eso pasa ahora en la actualidad. Hay mucha gente que tú te preguntas por qué ellos se levantan en contra de la voluntad de Dios. Es porque ellos tienen un beneficio, es porque viven del reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas ellos creen que es su sustento, y ellos no entienden que ellos no tienen solamente esta vida, porque Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo, y los que viven para Dios, como le dijo Jesús, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero allá en la zarza ardiente, cuando Dios habla con Moisés, Él le dice, yo soy el Dios de Abraham, Él le dice, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy un Dios de vivo. Esta gente no está muerta. Cuando Jesús salió con sus 3 discípulos y fueron a un lugar alto, a la montaña, y ocurrió allí algo que Él le dijo, no le cuenten a nadie hasta que yo pueda resucitar. Fue la transfiguración. La palabra dice que sus vestiduras se pusieron blancas, que su rostro era resplandeciente como el sol, y que en aquella ocasión llegaron 2 personajes a acompañar a Jesús. Moisés y Elías estuvieron allí, y sus discípulos Juan, Jacobo y Pedro lo vieron, lo que estaba ocurriendo. Cuando ellos vieron eso, Pedro dijo, mejor sería que nosotros tomemos y hagamos 3 casas aquí, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Pero hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, no piensen en lo que pasó, le decía Dios, ni en lo que hicieron ellos. Este es el momento de Dios, de Cristo en su vida. Lo que ya hizo Moisés ya pasó. Lo que había hecho Abraham ya pasó. Pero este es el momento de Cristo. ¿Saben qué dice la palabra? Que donde sobreabunda, donde abunda la gracia, sobreabunda. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hay mucho pecado, hay mucho levantamiento, hay mucha dificultad para predicar la palabra del Señor, pero en este tiempo sobreabunda la gracia. Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Donde Dios llega, ocurren milagros, ocurren señales, ocurren prodigios. La vida de la gente es transformada. Nada queda igual. Nosotros estamos aquí porque la misericordia de Dios nos ha traído a esta casa. A su nombre. A su nombre. Antes, le cuento, me preocupaba mucho por ver instrumentos que nadie quería tocar o que nadie quiere tocar. Y me proponía decirle al grupo de oración, vamos a orar por músicos. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de vivo, Dios no es un Dios de muerto. No vamos a orar por músicos, no necesitamos músicos. Lo que nosotros necesitamos es un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comience a metérsele en el corazón a la gente va a salir corriendo porque van a anhelar que le dejen tocar ese piano. Van a llorar por las madrugadas de rodillas pidiéndole a Dios que le den la oportunidad de tocar esa batería. Cuando Dios se le meta en los huesos a la gente, ellos van a entender el poder de Dios. Es que no lo han entendido todavía. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que cuando iban a elegir líderes, habían 2 cosas como requisito. Número 1, tenían que tener buen testimonio. Y número 2, tenían que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Si no hay llenura del Espíritu Santo, si no hay manifestación de Dios en nuestras vidas, no hay deseo de movimiento. Porque lo que se mueve y lo que se movía en Génesis sobre la faz de las aguas era el Espíritu Santo. Lo que va a hacer que nosotros salgamos corriendo, intentando ver qué posición nos corresponde en el reino, es cuando haya una llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a clamar y tenemos que anhelar ser llenos de la presencia de Dios. Porque la palabra del Señor es clara. El que lo busca, lo encuentra. El que toca, se le abrirá.
Dios es un Dios de vivo. En una ocasión la palabra relata en el libro donde leímos que los saduceos llegaron donde Jesús y querían preguntarle sobre la resurrección, porque resulta que los saduceos no creían en la resurrección. Y le dicen: maestro, está ocurriendo algo entre nosotros y queremos que tú nos colabores, que nos ayude, que nos muestre qué hacer. Resulta, le dicen al maestro, que había una mujer que tenía un esposo y el esposo murió, pero según la ley de Moisés dice que si alguna mujer tuvo un esposo y no lograron procrear hijo y no tienen descendencia, ella se puede casar con el hermano, entonces procrear una descendencia para el hermano. Pero aquella mujer tenía aquel esposo tenía 7 hermanos y se casó con aquella mujer y murió él. Y la mujer se quedó con el segundo y el segundo también falleció. Después se casó con el tercero y el tercero también falleció. Y así sucesivamente fueron muriendo los 7 hermanos. Y ellos les preguntan: maestro, cuando resuciten, ¿de quién es la mujer? ¿A cuál de los hermanos le pertenece? Porque ella vivió con los 7. A mí me sorprendió esta respuesta. Y es que Jesús le dice: mira, allá arriba seremos como los ángeles. Ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Aplausa a Cristo si puede. Ni nos casaremos ni nos... Mira, es que no nos va a hacer falta nada porque su presencia lo llena todo. ¿Quieres ser exitoso? Busca la presencia de Dios. ¿Quieres vivir lleno de gozo que rebose hasta que sobreabunde? Busca la presencia de Dios. No hay nada más importante que la presencia de nuestro Padre. Entonces, Jesús le dice a ellos: ¿acaso ustedes no leyeron esta cita bíblica donde dice que el que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Lo que menosprecia el mundo allá afuera, entonces Cristo, que es la cabeza del ángulo, como ya Él sufrió, ya Él pasó traición, ya Él fue menospreciado, a Él lo desecharon, a Él lo maltrataron. Él sabe lo que nosotros sentimos, Él sabe de dónde nosotros venimos, Él sabe por qué en las madrugadas nosotros nos quedamos pensando y diciendo: Padre, ¿cómo es que no pude hacer tal o cual cosa? ¿Cómo es que no he logrado, Señor, aquello que me he propuesto? Déjeme decirle algo: Dios nunca, nunca, nunca llega tarde a su vida. Denle un aplauso a Cristo. Él está a tiempo todavía. Cuando yo leí en el libro de Marcos, capítulo 12, dice en el versículo 8: tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Pero lo que me sorprendió más fue que cuando Jesús manda a que lean, yo me fui a buscar esa lectura y la encontré en el Salmo 118. Oh, gloria al Señor. El Salmo 118 dice: gloria a Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Dice que los levitas construyeron el segundo templo y que cuando ellos construían el segundo templo, ellos cantaban con címbalo, ellos cantaban con arpa, y que ellos daban tantos gritos y tantas voces que el pueblo no podía distinguir entre los gritos de júbilo, los gritos de lloro o los gritos de gozo, y que se oía desde lejos. Eso me impactó mucho porque nosotros somos una iglesia catalogada por hacer ruido, pero no es que hacemos ruido, es que adoramos a Dios con libertad. Levante su mano y adore. Glorifique el nombre del Señor. Eso me dejó marcado porque nosotros adoramos con libertad, gritamos
a los cuatro vientos, desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste, desde lo alto, de lo bajo, de lo ancho, de lo profundo. Nosotros adoramos a nuestro Dios con libertad. Eso es lo que nos hace ser pentecostales y ser diferentes. Es que no tenemos la misma letanía cada día, porque no le estamos orando a un muerto. Nosotros no estamos dando una misa. Nosotros no estamos esperando que lo saquen del purgatorio. Nosotros no estamos pagando ni haciendo ninguna liturgia. Estamos hablando con un Dios que cuando nosotros le hablamos, escuchamos una respuesta de Él. Que cuando nosotros clamamos, Él dice: aquí está mi hija. Yo he visto sus lágrimas. Él le dijo a Sedequías: y ahora le vamos a dar 15 años más porque yo he visto su sufrimiento. Y Sedequías le dice: recuerda que yo te he sido fiel, y quienes le son fiel a Dios, Dios no permite que se destruyan. Tú puedes caer, pero no te quedarás en el suelo, sino que tendrás fuerza para volver a levantarte. Aunque desecharon la piedra del ángulo, aunque creyeron que se habían olvidado de él, algo extraordinario ocurrió, porque desde que nosotros empezamos en Génesis a escuchar que iba a venir un Salvador, todo hijo que nacía y que se iba desarrollando era perseguido. Todo el que quería levantar la cabeza le era cortada. Y no es una excepción de lo que pasa en este tiempo. Cuando las personas comienzan a predicar el evangelio, que se arrepienten, que reciben a Jesús, y los demonios ven que en él hay algo especial, incluso desde antes que venga a los pies de Cristo, ya ellos están tratando de confundirlo, de hacerle creer que no vale nada, que no es una persona importante. ¿Saben por qué ellos hacen eso? Porque ellos tienen la oportunidad de ver qué cualidades tenemos desde la perspectiva del espiritual de Cristo, de Jesús, y que Dios va a hacer con nosotros, y ellos tratan de distorsionar el propósito. Necesitamos creer firme, creyendo las cosas que no son como si fuesen, porque si esperamos a ver para poder creer y actuar en el camino, no podemos perder del propósito de Dios en nuestra vida, o los tiempos se pueden alejar del propósito y nosotros pasar años dando vuelta en círculo en el mismo lugar. Tenemos que creer lo que Dios ha dicho de nosotros, no dejarnos confundir, porque Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. Y si usted ha sido atacado, si usted ha sido enfrentado, si ha sido vituperado, si hay algo que se ha levantado contra usted, eso es una señal de que Dios está obrando en su vida, porque no hay ningún árbol que esté verde que le tiren. Nadie va a tirarle piedra a un árbol que no dé fruto. Siéntase usted más que bendecido cuando en su iglesia aparezca un endemoniado, porque es una bendición. Hay iglesias donde los endemoniados se sientan y pasan 4 o 5 años y nadie sabe que está endemoniado. Cuando el Espíritu Santo lo descubre, es porque en la iglesia hay presencia, es porque Dios está en ese lugar. No importa de la forma que tengamos que luchar ni cómo vamos a pelear, en cualquier terreno pelearemos para que los hijos de Dios, las hijas de Dios sean libres en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Dígale: gracias, Jesús. Dios es un Dios de vivo. Dios no es un Dios de muertos. Denle un aplauso a Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar. Yo quiero que la oración de este año, esto es hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos con Él. Yo tengo el hermano Mello que él me dice: pasa que yo quiero sentir de Dios. Yo quiero ver el Espíritu Santo obrar en mí. Él dice: yo anhelo sentir su presencia. Aquí no se va a orar por nada que no sea por un derramamiento de la presencia. Ustedes oren por lo que ustedes quieran, pero por favor, cuando ustedes terminen esa oración de las madrugadas, recuerden orar por un derramamiento del Espíritu Santo. Van a hacer falta guira en esta casa. Van a hacer falta batería, piano, trompeta, saxofones. Todo el mundo va a querer tocar.
Todo el mundo va a querer ser partícipe de la obra de Dios, pero ¿quién va a querer tocar un instrumento si el Espíritu Santo primero no lo ha tocado a él? A su nombre. Gloria a Jesús. Incline su rostro, cierre sus ojos. Papá Dios, oramos en esta noche. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú, Señor, Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Estamos viviendo los tiempos del profeta Joel 2:28, donde tu palabra dice que los jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, que los niños profetizarán, dice tu palabra, y que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Yo oro en este momento por la autoridad que tú me has dado como sacerdote de esta casa. Te pido que en el nombre de Jesús, conforme a tu plan divino, papá, se derrame el Espíritu Santo en cada uno de los miembros de esta casa, Señor. Que no quede ni una sola hebra de su cabello sin que sea llena de su presencia. Vamos a clamar a ti hasta haber hecho el milagro, Señor. Vamos a clamar a ti hasta haber hecho el milagro, Señor. No vamos a cesar. Si tú necesitas lágrimas, porque tú dijiste al David, y vamos, tú le dijiste a David, holocausto, ya no te agrada el holocausto. Tú andas buscando corazones contrictos y humillados. Padre, yo te pido que ellos te busquen por la madrugada, Señor. Que ellos no puedan dormir, que tú le instes a levantarse, Señor. Padre, yo clamo para que nadie de los que están aquí, Señor, pueda vivir sin tu presencia. Que ellos anhelen estar llenos de tu Santo Espíritu. Que ellos anhelen estar llenos de tu gloria. Que ellos entiendan que tú eres un Dios de vivo, que tú no eres un Dios de muerto, y que donde tú estás, Señor, todo lo que está seco tiene que reverdecer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro gloria sobre esta casa. Yo declaro que tu presencia, Padre, que tu poder se manifiesta a través de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A tu tiempo, Señor, para gloria y para honra de tu nombre. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús.